del valor del laboratorio es que vamos más allá del me gusta o no me gusta. Lo que hacemos es combinar respuestas del consumidor autorreportadas con lo que con lo que se ve, con lo que también tenemos de sus datos fisiológicos. Nuestro rol como laboratorio es acompañarlos antes con un diagnóstico pre-reformulación y después de una reformulación haciendo una validación previa al lanzamiento. ¿Para qué? Para tomar decisiones que estén basadas en comportamiento del consumidor real. Entonces les cuento las propuestas que tenemos. Primero es entender más a fondo el mercado antes de hacer cualquier cambio más costoso. Buscamos responder a preguntas como ¿qué tan importantes son los sellos para nuestra industria, para nuestro consumidor? Una pregunta como ¿cuál es el peso que tienen las variables como el sabor, la salud, el precio, la marca en la decisión? E incluso podríamos contestar a la pregunta de ¿reformulamos el mismo producto o lanzamos una nueva marca? Utilizamos metodologías cualitativas y cuantitativas, pero también lo combinamos con herramientas de neurociencias que nos van a dar datos fisiológicos del consumidor. Utilizando herramientas como un electroencefalograma, como sensores que midan respuesta galvánica de la piel o análisis de expresiones faciales, podemos obtener datos y medir atención, emociones, carga cognitiva e incluso reacciones automáticas. ¿Para qué? Para obtener insights accionables que nos ayuden a tomar decisiones ya sea sobre el producto, sobre el branding o sobre la comunicación. Pero después de la reformulación viene otra decisión crítica. ¿Estamos listos para lanzar al mercado? Es importante también contestar a esta pregunta, entendiendo y valorando qué es lo que está sucediendo con este producto nuevo. Nosotros aquí tendríamos que evaluar, o lo que hacemos es evaluar variables organolépticas como el sabor, la textura, el aroma, pero no quedarnos solo con lo que el consumidor nos está diciendo. Aquí lo que vamos a hacer es combinar respuestas autorreportadas con también datos fisiológicos para poder entender cuál es esta... Me acabó el tiempo. Sí, pero si quieres terminar la idea. Bueno, para poder combinar lo autorreportado con lo fisiológico del consumidor y poder entender cuál es, por ejemplo, la aceptación, el rechazo, la sorpresa frente a un producto ya reformulado. ¿Sí? Y bueno, utilizamos las mismas herramientas. ¿Qué es lo que hacemos o lo que les ofrecemos? Es decisiones con mucho menor riesgo, con mayor certidumbre, pero sobre todo basada en datos reales de los consumidores. Es escalable, este modelo es escalable para empresas tanto grandes, medianas como pymes y startups. Y ya por último, lo que buscamos ofrecerles es no nada más reformular, que se reformule un producto, sino entender al consumidor, proteger el negocio poniendo al consumidor en el centro de cada una de las decisiones que se toman. Y listo. Muchas gracias. Bueno, ahora que vimos ya un poquito de qué es lo que hay que hacer antes de empezar a pensar en reformular o no reformular, pasamos ya como a lo que viene siendo pues el core, que es la reformulación como tal. Y para esto vamos a invitar aquí a Raúl y a Shirley del Instituto para la Obesidad, de la Investigación de la Obesidad. Es para abajo. Sí, bueno, muy buenas tardes. Pues ahora nosotros quisiéramos comentarles cómo desde el Instituto de Obesidad pues nos unimos a esta iniciativa. Pero, bueno, nomás para comentarles, el Instituto de Obesidad pues, es un instituto multidisciplinario, puesto que estamos conformados tanto por investigadores que son de la Escuela de Medicina, TecSalud, y investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, que en conjunto pues, buscamos pues, soluciones justamente para una de las principales problemáticas en temas de salud, como lo es la obesidad. Solo para recordar, no sé si están enterados, pues justamente México se ubica en la posición número 5 entre los países con mayor obesidad en adultos, pero somos el país número 1 en cuanto a obesidad infantil.
Es por esto, pues, que justamente mediante la reformulación de alimentos, pues, buscamos disminuir la cantidad de sellos que están presentes en los alimentos actuales. Y bueno, dentro de las actividades que hacemos, ¿verdad? Ahí en el Instituto de Obesidad, tienen que ver mucho con la ciencia de alimentos, la ingeniería de alimentos, con el fin de hacer estrategias para poder reformular alimentos con el objetivo de tratar de evitar los sellos nutrimentales, que como bien saben, ¿verdad? Hubo recientemente, hace algunos años, una modificación en la norma 051, que es la que rige en México la parte de etiquetado de alimentos, en donde incluimos estos sellos nutrimentales, que son unas advertencias para el consumidor y que normalmente las vemos en la parte frontal de los productos que consumimos. Generalmente tenemos, por ejemplo, para exceso de calorías, para exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y exceso de sodio. Tenemos también leyendas precautorias y estas en general pues causan un efecto negativo a la hora de la decisión de compra de un consumidor, ¿no? Por eso tenemos aquí un reto muy grande pues, para toda la industria de alimentos en tratar de reformular estos productos, ¿verdad? Que cumplan primero con la regulación para poder quitar estos sellos, pero que a la vez tengamos una validación sensorial en donde digamos, ok, estos productos siguen gustando al consumidor. Estos son algunos ejemplos de los cambios que hubo con esta regulación. Si se acuerdan, normalmente un cereal pues, tenía una figura, una ilustración. Al tener un sello o más, tenemos que quitar las figuras porque esos son, de acuerdo a la normativa, estrategias para vender para niños, ¿no? Entonces, una de las decisiones en esta regulación de la NOM 051 es si tiene tu producto al menos un sello, no puedes declarar que es un producto saludable en ninguna circunstancia, ni tampoco puedes emplear figuras que puedan ayudarte a vender el producto. Hay algunos esfuerzos que se han hecho en la industria. Por ejemplo, en este caso hicieron una reformulación para eliminar los sellos y entonces una vez que ya no tiene sellos nutrimentales ya pueden poner las figuras o las ilustraciones. Y bueno, esta validación técnica es un esfuerzo. ¿Qué tal? Las preguntas son al final. Perdón. Sí, sí. Bueno, ahorita vamos para allá. Parte de la validación técnica, ¿verdad? Incluye pues esta parte de ingeniería en alimentos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la ciencia de alimentos, para que nosotros podamos de alguna manera reformular, ¿verdad? Y entender cómo estos cambios pudieran llegar a afectar al producto. Las reformulaciones no siempre tienen que ver con los ingredientes, también van de la mano con procesos. Es decir, si mueves tú algún ingrediente, probablemente se van a mover otros en cuestión sensorial. Y pues bueno, también tenemos el apoyo en esta parte del etiquetado, de la elaboración de etiquetas nutrimentales y bien importante, también la validación sensorial. Aquí nos apoyamos con una startup que fue hace 11 años, la fundé, Sensolab Solutions, es un centro de innovación sensorial y de ciencia del consumidor y pues bueno, es uno de los centros más importantes en Latinoamérica, trabajamos con Danone, con Coca-Cola, con H-E-B, con muchas empresas muy grandes a nivel nacional y también internacional. Y pues bueno, tenemos por ahí también un panel entrenado que nos ayudamos también a ver en qué parte de estas formulaciones se están moviendo a lo mejor ciertos perfiles de sabor o de textura en estos alimentos y evaluar qué tanto impactan a un consumidor a la hora ya de que está probando el producto. Entonces, pues bueno, les dejamos nuestros datos y pues bueno, hemos preguntas. Las preguntas son al mero. Ya dijo Alejandro. Muchísimas gracias, un aplauso. Bien, y pues bueno, ahora vamos como a una parada adicional, una parada extra. Cuando estamos haciendo este tema de la reformulación, en ocasiones es necesario tener más información, o información más detallada del alimento que vamos a modificar. Para esto invitamos a la doctora Perla de Omix, que nos va a presentar sobre lo que hacen ahí en su laboratorio. Gracias. Lista, ¿verdad? Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la introducción. Bueno, pues el laboratorio para el Cordina está justo aquí a un ladito y se llama Omix Discoveries. Básicamente hacemos ómicas, es decir, metabolómicas y proteómicas. Pero bueno, para nosotros Omix es
muy importante porque es una extensión del Laboratorio de Investigación del Centro de Biotecnología FEMSA, no sé si lo conocen, es un centro de investigación que ya es consolidado con 20 años de experiencia y siempre nos hemos distinguido por estar vinculados con la industria, por todo el talento que tiene, la infraestructura. Entonces, actualmente tenemos una vinculación de casi 50 proyectos y muchos de ellos el giro de alimentos. Bueno, particularmente el área que coordino, tanto aquí en OMIX como el Centro de Biotecnología FEMSA, va vinculada a todo el área analítica. Tenemos alrededor de 30 cromatógrafos de líquidos, gases, con cualquier tipo de detector en diferentes escalas y también pues de alta resolución, lo cual nos permite hacer un detalle muy específico aún en cantidades o en concentraciones muy pequeñitas de cualquier compuesto de interés, así como de proteínas. Particularmente en esta área, a un ladito lo que tenemos, creo que el pointer no funciona, ¿verdad? No, Es para abajo. Le tienes que hacer para abajo y... el pointer. no, pero el pointer no se... Particularmente en esta área tenemos 2 equipamientos de alta resolución para ver a un nivel de detalle, es decir, poder hacer un mapa, ¿verdad?, molecular, tanto de proteínas y compuestos, para saber cómo en un alimento, como en un ser vivo, esos compuestos, proteínas, pues cuáles están, cuántas están, cómo se relacionan, ¿verdad?, para poder hacer. Bueno, ahorita creo que ya no me voy a detener mucho en esto porque ya lo han explicado al detalle. Hay mucho reto para la industria porque todo esto de poder eliminar sellos verdaderamente no es nada sencillo, no nada más consiste en quitar ingredientes que van a poder aportar algunos de estos compuestos. Entonces, porque hay muchas implicaciones, ya lo comentaron, porque afecta también cuestiones sensoriales, atributos y también estabilidad. Entonces, para eso lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un mapa molecular del alimento. ¿Qué quiere decir con eso? Es un diagnóstico. Poder hacer una revisión a detalle de todos sus compuestos y proteínas que son responsables de cuestiones sensoriales como sabor, color, textura, de tal manera que podemos determinar cuáles son aquellos elementos críticos a la hora de hacer reformulación. Nosotros pues, tenemos muchos años colaborando de la mano precisamente con el instituto, bueno, ahora Instituto de Obesidad, porque antes estaban en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, nosotros pertenecemos a la Escuela de Ingeniería y Ciencias, precisamente haciendo todo esto, de trabajar mucho con la industria, reformular para hacer alimentos más nutritivos y correlacionar todo lo que son los compuestos para poder tomar decisiones en función del agrado sensorial. Esto es uno de las también aplicaciones que ofrecemos, metabolómica sensorial predictiva, pues básicamente consiste en conocer cuáles son aquellos compuestos químicos específicos que están relacionados a lo que es el agrado de los consumidores. Particularmente, les puedo poner un ejemplo, por algunos años estuvimos trabajando con el Consejo de Salud y Cerveceros aquí de México, estuvimos trabajando con con muchísimos tipos de cerveza y verdaderamente lo que buscábamos era poder encontrar un modelo de predicción que nos dijera cuáles eran aquellos compuestos químicos que movían la aceptación de la cerveza, de tal manera que pues encontraron cuáles eran esos compuestos claves que tenían que mover, ¿verdad?, a la hora de reformular, de tal manera que uno pueda tomar decisiones antes de tener un rechazo del consumidor. Entonces se ven, pues estamos muy de la mano las iniciativas que hemos trabajado porque pues tenemos que correlacionar y trabajar en conjunto. En algún momento tenemos que saber cuáles son los compuestos, las proteínas que están cambiando la decisión del consumidor y que nos lleguen a tomar una decisión a tiempo. Y bueno, pues nuestra propuesta es que no nos vean como un laboratorio químico, verdaderamente consideramos que somos un socio estratégico porque hacemos un acompañamiento, todos los proyectos que hemos tenido, pues los acompañamos durante toda la transición, una asesoría especializada a la hora de tomar decisiones, pensando, ¿verdad?, que en la transición a reducción de sellos y eventualmente hasta llegar a una etiqueta limpia. Excelente, pues vamos ya a la última parada. Esta parada es como otra alternativa a la reformulación que conocemos ya de manera tradicional. Es un poquito, pues a lo mejor más riesgoso, pero también más innovador. Entonces, para platicar sobre Advanced Biofabrication, le damos la palabra al doctor Mario. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, es muy buen preámbulo el que ha hecho Ale. Voy a platicar desde algo un poquito diferente, pero van a ver ustedes que tiene mucha relación con lo que antes discutimos. Bueno, pues esta es la interpretación del problema que tenemos de industria de alimentos de ChatGPT. ChatGPT, a ver, dame una imagen de apertura. Me dio esto, me recordó que les presentara estos sellos que ya hemos discutido. Este es el reto que tenemos. Las empresas hoy enfrentamos 3 tensiones: regulación, sabemos de los sellos, pero también hay una expectativa del consumidor. El consumidor quiere atender su salud, pero quiere que los productos sigan sabiéndole bien, que la textura sea la correcta. Y pues hay un riesgo en la innovación, porque queremos reformular, ya nos lo dijo Raquel muy claramente, pero sin perder al cliente, sin arruinar el producto. Esto quizá no sea obvio. Muchas reformulaciones fallan porque pensamos en la composición, y la composición es súper importante, es vital, es algo que no podemos omitir. Pero también tenemos que pensar en la estructura del alimento. Déjenme doy un poquito más detalle de esto. Ay, perdón, todavía no me acostumbro. 2 productos pueden tener exactamente los mismos ingredientes y pueden percibirse completamente distintos por el consumidor. Simplemente si la estructura es distinta, si el ordenamiento de los materiales en el producto es distinto, podemos percibir más azúcar, menos sal, aunque la composición sea exactamente igual. Entonces la microestructura, la estructura fina del alimento, controla cómo se liberan los sabores, cómo percibo el dulzor, el amargor, la grasa, cómo percibo la textura, si el alimento es cremoso, si es jugoso, si está más firme o más suave. Otra vez, en igualdad de composición, la microestructura puede alterarme esas percepciones. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestro laboratorio es, decimos que somos diseñadores de la microestructura. Hemos desarrollado ciertas tecnologías para mover, alterar la microestructura de los alimentos sin necesariamente cambiar la composición, o cambiando la arquitectura, nos permitimos cambiar la composición sin que se altere la percepción. Y aquí tengo algunos ejemplos. ¿De qué se trata esto? Los objetivos. Podemos reducir la cantidad de azúcar y con ello quitarnos de un sello, manteniendo la percepción de dulzor, alterando la microestructura. Podemos reducir la grasa y nuestro consumidor va a seguir percibiendo esa cremosidad que le gusta de nuestro producto. Podemos reducir las calorías, manteniendo esa noción, ese sentir de saciedad en nuestro alimento. Este es el nombre de nuestro laboratorio. Nosotros estamos en el 6º piso, aquí arribita. ¿Qué cosas hacemos? Hacemos ingeniería regenerativa, cultivo de tejidos. Hacemos cosas extrañas como diseñar tumorcitos para aquí probar fármacos. Y como podemos hacer tejidos, pues hace unos años comenzamos a entrar en el área de alimentos a través del producto de carne cultivada y carne vegetal. Y seguramente por este producto nos conocen. Este es nuestro grupo de investigación. La codirectora de la iniciativa es la doctora Cristina Trujillo. Este es parte del grupo de trabajo. Seguramente por ahí han oído de nosotros por este proyecto de imprimir carne. Esta es una animación de ChatGPT. No hacemos exactamente eso, hacemos esto. En Forma Foods, que es un spin-off de la iniciativa, construimos una impresora de carne y con una tecnología especial que controla la arquitectura, podemos hacer esto en el laboratorio. Entonces, controlamos la forma tridimensional, en este caso el producto es carne vegetal, pero también controlamos la microarquitectura. Probablemente ustedes pueden ver que esta punta está depositando líneas, pero esas líneas adentro tienen
todavía puedes ver las líneas de grasa y de proteína y de tejido conectivo. Así se ve el producto. Y al imprimirlo, si ustedes cortaran una fibra de ese producto, este es un modelito, esto está hecho con partículas fluorescentes, pero la idea es que con ese tipo de tecnología podemos controlar la microarquitectura. Entonces, el futuro de los alimentos está no solo en lo que contienen, sino en cómo están estructurados. Tal vez podemos distribuir menos azúcar, pero en capitas, y entonces sientes el alimento igualmente dulce. Es la sensación de cuando usas sal de grano, puedes ponerle menos y sentir bien saladita tu carne, pero realmente estás poniendo tal vez menos contenido de sal, y ya con esto termino. Esos son los contactos que ustedes pueden utilizar para llegar a nosotros, y muchas gracias por su atención. Mario. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas. Les pido a los speakers si se pueden mover junto con su silla aquí al frente. Está bien. Para armar aquí el panel y poder tomar todas las preguntas y comentarios de parte de ustedes. Les vamos a pedir que sean breves en sus preguntas. Si es algo más anecdótico o algo, contar una historia, pues mejor en el networking. Es una pregunta por persona para tener chance de tener la mayor cantidad de preguntas. Tenemos 20 minutos, entonces creo que es tiempo suficiente y le pueden preguntar a quien ustedes quieran, a alguien en particular o a todos, ¿no? Como ustedes prefieran. Adelante. Sí, usted tiene una pregunta. Sí, digo, antes de formular la pregunta lo chequé en Gemini y es, a mí me cuesta trabajo entender en la foto del chocolate y luego bajo en azúcar o poca grasa y azúcar, ¿no? Entonces le pregunté y me dice que como que es falso y verdad, y es en la proporción de un plato. La pregunta es, ¿un chocolate puede ser bajo en azúcar? La pregunta, espérate. Ok, perfecto. Tú la pusiste. Muy bien. Y por eso muy bien. Hay varias estrategias en la parte de reformulación de productos. Si vemos bien cómo declaran en Choco Crispies, es sabor chocolate. O sea, por naturaleza el chocolate viene del cacao y el cacao pues es alto en grasa, ¿no? O sea, inevitablemente y por naturaleza es un producto que tiene alta cantidad de grasa y que por ende si tuviera, digamos, chocolate real, tendría también sellos, ¿no? Que también la vez pasada teníamos una discusión de, pues normalmente uno asocia estos sellos nutrimentales con que un producto no necesariamente es malo para la salud. O sea, puede haber el caso de un aguacate, ¿verdad? O un producto que tenga aguacate y por tener aguacate que es alto en grasas, que son grasas buenas, va a tener sellos. En el caso, por ejemplo, de la reformulación del Choco Crispies, no se utiliza chocolate, se utiliza un sabor chocolate, con colorantes y con otras cosas, para que al momento del consumidor lo pruebe, pues tenga esa percepción de chocolate. Pero por naturaleza, pues no le puedes quitar la grasa al chocolate. ¿Otra duda? Buenas noches. Mi nombre es Antonio Durante, una agencia de innovación. Yo participé hace unos 10 años en esta iniciativa de cero bolsas, ¿no? De plástico. A lo largo de los años sentimos que vamos como medio fracasado. ¿Por qué? Porque al final la idea no permeó a un grueso de la población más popular. Entonces Soriana ya se rindió, ya yo volvió a dar bolsas, Smart también da sus bolsas. En su experiencia, ¿qué se necesita para que un cambio de formulaciones, de cambio de producto, quede en la población? O sea, lo sea así aceptado, porque mencionaban algo de neurociencia. A lo mejor en ese momento nos faltó algo, ¿no? Que no sé ustedes qué consejo podrían dar para que quede en la gente ese tipo de cambios. Siempre está como la parte de la educación. Cuando vas a hacer algún cambio, siempre se tiene que educar al consumidor.
cuando estás vendiendo algo nuevo, algo diferente, la parte de educar al consumidor. Como bien lo menciona, al final del día el grueso de la población es el que va a tomar la decisión. En este caso, lo que se está justo proponiendo es poder ir con el consumidor y entender realmente cómo estos sellos juegan, o más bien qué papel juegan los sellos en la decisión que toman. Y si lo están tomando, si realmente está tomando un papel, ver entonces cómo logramos que se tenga otro producto o una marca nueva de estos tipos de productos. Y al final del día, si el consumidor no los está tomando en cuenta, pues entonces, ¿por qué no los está tomando en cuenta? ¿No? Pero poder primero entender si realmente es algo atractivo para el consumidor, creo que es lo más importante. Si al consumidor, si a tu segmento de población no le interesa, por más que le haga la campaña más marketera del mundo, el comportamiento va a seguir y no lo voy a lograr cambiar, ¿no? ¿Algún caso de éxito aparte de Choco Crispies? El Choco Crispies. Y no sabe igual, o sea, sí tiene sus áreas, pero es un acercamiento bastante bueno para ser un cereal sin sello. Yo, fíjate que yo vengo siguiendo a Simón Barquera, que fue una de las personas que empujaron este cambio en la política, que viene de Chile, el poner estos sellos. Yo la pregunta que me hago es, ¿realmente nosotros como adultos estamos sujetos a hacer un cambio en la toma de decisiones? Creo que más son los niños que están recibiendo esta información. Es decir, en las escuelas, si hay programas donde a los niños se les explica, oye, si tiene 3 sellos, tacha. Pero no necesariamente ellos están empujando a que sus padres hagan un cambio. Y nosotros no tuvimos esa educación. O sea, a lo mejor nosotros compramos galletas Marías porque así nos las dieron cuando estábamos chiquitos, o las papas, o lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿realmente está haciendo un cambio en la toma de decisiones el que haya sellos en los productos? Bueno, yo tengo hijos, ¿verdad? Y puedo comentar un poquito, ¿verdad?, qué sucede en la escuela. Digo, verdaderamente creo que pues, la educación definitivamente se inicia en casa, la escuela ayuda mucho, entonces a lo mejor ayuda que la mamá entiende un poco de nutrición y bastante, pero yo sí veo los programas, por lo menos los que tienen mis hijos, y tienen un sistema, me llama la atención, educativo similar a lo que tenemos aquí en el TEC de Monterrey. Les dan un reto, el reto de 5 semanas. En esas semanas todas las materias que llevan ellos es enfocadas a nutrición, por ejemplo. Y le dicen en las matemáticas, ¿cuántas naranjas te tienes que comer para tener la vitamina C, ¿verdad?, que tú necesitas por día? Entonces ya los niños empiezan a ligar y yo veo por lo menos ahorita que esa manera en cómo le ponen los ejemplos con la vida cotidiana les ayudan. Por lo menos a mi niño que le tocó lo de los sellos, pues desde chiquito, tengo una niña de 12 años, ella fue transición, sí le tocó esa transición, pero él que toda su vida ha sido así, él ya entiende, dice, mamá, es que las Sabritas es comida chatarra, me hace daño y quiero ser sano. Entonces, mucho es, ¿verdad?, la manera como ahora la educación está, por lo menos en mis hijos, así lo veo como está, pero sí, definitivamente, pues sí, la educación es en casa, ¿verdad? Si yo en la casa cambio la dieta, pues creo que lo estoy confundiendo, ¿verdad? Entonces, sí tratamos de explicarle, obviamente no a los extremos, lo bueno y lo malo, porque también muchos de los sellos, como puso ahorita ejemplo el Raúl, es también educarnos a nosotros como adultos. No necesariamente el que tenga un sello necesariamente es malo, pero este cambio que hizo el gobierno también pues es, porque lo dicen ellos en sus capacitaciones, es un cambio que tenían que hacer para empezar a educar a la población, precisamente por todo el problema que hay de obesidad y de diabetes. Y esta prueba, ¿verdad?, lo tienen que ir madurando, porque también está hecho en una porción de 100 gramos. Hay alimentos que nunca me voy a comer 100 gramos, entonces nunca voy a tener ese efecto negativo. Entonces, si es algo, ¿verdad?, pero se tenía que normalizar, esa fue la manera más fácil de hacerlo. Esto pues se tiene que ir madurando, pues para eso estamos aquí, ¿verdad?, para ver cómo pues entre la industria, la academia, el consumidor, pues vamos de alguna manera moldeando a
algo, ¿verdad? Que sea mucho más claro para todos. Si me Por ahí permiten, había- ¿puedo un sí, comentario relacionado con esto? Y miren, ¿de dónde nace esta iniciativa? O sea, que 5 iniciativas distintas de Expedition trabajen juntas en este problema. Yo no tengo hijos, pero sí tengo amigos en empresas y me dicen, oye, ¿por qué no hacen algo en el TEC para ayudarnos a reducir sellos? Fueron 2, 3 empresas que en un periodo muy corto de tiempo, quizá un mes, vinieron a nosotros con esta preocupación. Entonces, y son empresas relativamente grandes, grandes. Entonces, siento por esa información que tenemos que esto es algo que le está preocupando a la industria. O sea, que realmente el consumidor ya está presionando para que la industria se mueva en dirección de alimentos con menos sellos. Bien, había una pregunta aquí y luego nos vamos a sacar. Yo tengo una duda para usted. ¿Cuál fue el proceso de adaptación de la tecnología de la microestructura? O sea, de qué se inspiraron, de qué país o de qué tecnologías agarraron de qué ciertos puntos claves para adaptarlo aquí en Monterrey? Qué buena pregunta. Nosotros trabajamos, como presenté brevemente, trabajamos en ingeniería de tejidos. Somos originalmente ingenieros de tejidos, biólogos e ingenieros dedicados a eso. Y para hacer un tejido es súper importante la microestructura. Entonces, un poquito haciendo el paralelo con alimentos, de nuestra experiencia trabajando en ingeniería de tejidos, aprendimos que controlar la estructura era necesario y vital. Y luego, haciendo el mapeo de alimentos, pues es más claro, ¿no? Cuando ustedes combinan distintas texturas en un alimento, el alimento es más atractivo al sabor. Pero realmente nuestra inspiración fue, digamos, la naturaleza, los tejidos humanos. Beto. Sí. ¿Cómo fue que llegamos a ser el país número 1 en obesidad infantil? ¿Y se está revertiendo realmente? ¿O qué estamos haciendo? Aparte de lo de las regulaciones y todo esto. Todo esto es tema de hábitos de consumo, años, ¿no? Sé que tardó años en que llegáramos a eso. ¿Y cuánto se prevé que podamos revertir eso? Sí, yo quisiera aquí opinar desde parte del instituto, pero también como extranjera. Algo que yo noté cuando llegué a México es que, por ejemplo, simplemente la Coca-Cola es mucho más dulce aquí. Cosas, por ejemplo, en el diseño, en los tamaños de paquetes de galletas. Por ejemplo, en Costa Rica son 4 galletitas, es la mitad de Costa Rica. Y acá era el doble, ¿no? Entonces, pues tampoco tengo hijos y acá Perla puede complementar esta parte de la pregunta que tiene hijos. Pero entonces, claro, al niño si le das 4 galletas se come pues su porción, ¿no? Si le das el doble, se come el doble y se va acostumbrando y al final pues sí es parte de lo que se le está dando. Entonces, creo que, porque si hablamos, por ejemplo, la tortilla no es mala. Y igual siempre hablamos, ¿no? De que la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, pues pensando en toda esta parte, ahora sí que aquí entra la reformulación de alimentos, que es que también hay mucho aquí, por ejemplo, Raúl, que trae mucho con la parte sensorial. Acá en México pues está acostumbrado tal vez a que los productos tienen una cantidad de azúcar mucho más alta. Entonces, bueno, ahora el TOS se puede revertir, por ejemplo, yo digo que por ejemplo el paladar se puede educar, ¿no? Cuando uno se acostumbra a tomar, no sé si a alguno le ha pasado que tomaba café con azúcar y luego empieza a tomar café con azúcar y luego vuelve a tomar café con azúcar y es como, ay, qué feo que sabe, ¿no? Que es como bueno, un hábito aprendido. Entonces creo que mucho viene desde el diseño, de la porción del alimento, de la cantidad de azúcar añadida, por mencionar pues, alguno de los sellos. ¿Ustedes creen que sí hay un gran culpable al respecto del tema de obesidad infantil? Bueno, yo ahí quiero opinar algo que a ver si les hace sentido. Miren, por muchos años, y esto no es nada más en México, a nivel internacional, se nos ha recomendado una pirámide de la alimentación. Y la base de la pirámide, la parte más amplia, eran los carbohidratos. Hace como 10 años nos dimos cuenta de, ups, eso estaba equivocado. Y entonces muchos países comenzaron a invertir la pirámide y a recordarnos, ahí, no descuiden la proteína. La proteína que estaba acá arriba, pues no debería estar acá arriba porque necesitamos más proteína. Y ahora que nuestra población está
envejeciendo todavía más proteína. Bueno, pero esa información no necesariamente ha permeado a la misma velocidad a todas las sociedades. Aquí en México apenas nos estamos enterando como sociedad. Entonces, pues tenemos un rezago ahí y nosotros seguimos. Y en muchos lugares ustedes van a ver que todavía la recomendación es sírvete tu porción y los carbohidratos no los olvides, ¿verdad? Y la implementación de esta regulación es reciente, entonces para poder ver realmente el efecto nos tendríamos que esperar un poquito más. Sí, acá de hecho hay un par de colegas nutricionistas del Instituto de Obesidad y creo que una de ellas quiere opinar. Bueno, que me hablo. Porque es una súper buena pregunta lo que tú haces, si hay que entender un tema en términos de nutrición. Hay transiciones nutricionales. Y en Chile, por ejemplo, yo estuve en Chile cuando se empezó a implementar la estrategia del etiquetado frontal. Y Chile en particular, por ejemplo, tiene, a diferencia de muchos países de América Latina, erradicó por completo la desnutrición. Entonces en Chile ya no se mueren niños por hambre, ¿sí? Como ocurre en Colombia, como ocurre en Bolivia, como ocurre en México, como ocurre en muchos países en vías de desarrollo. Entonces, todo este tema está ligado a la transición nutricional. Antes nos moríamos por infecciones, entonces ya no nos morimos por infecciones, ya nos morimos por enfermedades crónicas. Entonces, la epidemiología nutricional lo que te muestra es cómo estos cambios demográficos y epidemiológicos están afectando tu salud. Entonces, no es solamente el hecho de que las porciones sean más grandes o que la cantidad sea más grande, sino que es un tema de cómo va evolucionando epidemiológicamente la salud y cómo ahora se enfrentan los problemas. Chile es un país que en particular, y junto con México, que tiene las tasas de obesidad más altas en todo el continente americano, lo que se han enfocado es en disminuir la desnutrición. Entonces hay muchas políticas que se han enfocado en suplementos, en productos como para fortificar ciertos alimentos, y digamos que se convirtió como en un exceso, ¿sí? La industrialización también, antes se caminaba más, ahora se camina menos, ¿sí? Ahora hay más tiendas en todas las esquinas, antes había que caminar un poco más. Todo eso hace parte, no es solamente un factor. Entonces hay muchos factores que hacen que todos tus hábitos alimentarios, tu estilo de vida vaya cambiando. Entonces, el hecho de que México sea el país, el primer país en obesidad infantil, no es solamente el tema de porciones, sino también es el tema de cómo se ha industrializado la alimentación. Entonces, la industria sí tiene un reto súper grande porque es cómo reformula sus productos, pero al reformular sus productos los hace más ultraprocesados. Y si tú te pones a buscar ultraprocessed food, lo que vas a encontrar es cómo países que tienen una alta ingesta de estos productos tienen mayores tasas de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, no es solamente una opinión, son los datos que dicen que mientras más consumos ultraprocesados, mayor enfermedades cardiovasculares y de obesidad. Entonces, sí, hay que empezar a jugar. Los sellos lo que te están diciendo, te están informando, te están advirtiendo, oiga, esto es lo que usted se va a comer. ¿Usted lo quiere comer? Si usted lo quiere comer, pues se lo come. Pero no está evitando que lo compre, simplemente te está informando. Entonces, hace parte de lo que ellos decían, de cómo se educa. Claro, las políticas de nutrición tienen que ir a la par con cómo se educa y cómo se le dice a la gente cómo las tiene que interpretar para que puedan tener un efecto. Y el efecto, Chile ya ha hecho varios estudios y se ha disminuido la compra, se ha disminuido la elección de estos productos. Para que vayamos a ver menores tasas de obesidad, todavía falta un poco más de tiempo porque la epidemiología no ocurre en poquitos años, entonces falta un poco más de tiempo. Y son muchos factores. Perla ahorita decía la educación en los colegios. En Chile también prohibieron la venta de estos productos en los colegios porque, pues, si ya se sabe que hace daño, ¿cómo se los vamos a vender? Entonces, ya esto que se puede regular desde los espacios como que tienen una responsabilidad con la población infantil, pues lo están regulando. Pero básicamente te están informando que esto es lo que contiene y ya tú decides cómo lo vas a consumir y cómo lo vas a regular.
porque no solamente, pues, si toda la alacena está llena de productos ultraprocesados, pues, y México es un país que su alimentación es patrimonio nacional de sus alimentos naturales, entonces también es como recuperar todo eso. Es un equilibrio, ¿sí? Pero yo sí quisiera comentar, completamente de acuerdo en que esto es multifactorial. Pero aquí en esto de los sellos hay que ser muy cuidadosos en no generalizar. Yo no quisiera, y es una posición muy personal, pero sé que algunos panelistas la van a compartir. Yo no quisiera que nos lleváramos la idea de que ultraprocesado es necesariamente malo, porque me tienes que decir qué quiere decir ultraprocesado. Aquí tres de mis colegas trabajaron en procesamientos por altas presiones mucho tiempo. Y procesar a alta presión, pues alguien lo puede ver como ultraprocesado, pero es un procesamiento muy benigno para el alimento, en que preservas las cualidades nutricionales y organolépticas del alimento. No lo hace ultraprocesado, lo hace procesado. No, bueno, pues alguien lo puede percibir como ultraprocesado. Esas son las definiciones que hay que entender, porque están los alimentos naturales, los ingredientes culinarios, los alimentos procesados, que es lo que tú preparas en tu casa, y los alimentos ultraprocesados, que ya tienen un montón de ingredientes. Pero si me permiten terminar mi idea. Por ejemplo, nosotros imprimimos carne vegetal y eso gran parte del público lo puede percibir como, oye, eso está ultraprocesado, pues es una máquina muy extraña que la definición de técnica de ultraproceso es una cosa y la percepción del consumidor es otra. Entonces tenemos que todos juntos trabajar para evitar la satanización de ciertos términos que no necesariamente están utilizados correctamente. Entonces, altas presiones no necesariamente es ultraproceso, impresión 3D no necesariamente es ultraproceso. Estas etiquetas nutricionales no necesariamente me dan información siempre fidedigna. O sea, hay carbohidratos buenos, necesitamos todos carbohidratos. Hay grasas buenas y un alimento alto en grasa pues no necesariamente es mala grasa. Muy bien, oiga, pues se puso muy buena la discusión. Vamos a continuarla ahí en el networking, si les parece bien, para que pues también puedan tomar alguna bebida, algún snack. Y pues les agradecemos mucho aquí a nuestros speakers de estarnos platicando lo que están desarrollando, súper interesante. Les voy a pedir nada más, por último, si pueden contestar esta pregunta. Es una sola pregunta, es encuesta de salida, para poder dar pues un seguimiento adecuado también a qué les parece este tipo de sesiones y con quién les interesa seguir conectando. Así está el QR ahí, entonces, ¿sí lo alcanzan a ver bien? Sí, está en el medio.